Amados hermanos, los saludo con la paz de Cristo, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a considerar en este día domingo la palabra del Señor, que esta palabra edifique nuestra vida. Y vamos a considerar, les invito por favor que abramos las Sagradas Escrituras en el libro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. ¿Ya lo tiene? Y vamos a leer el verso número 5. Libro de Filipenses, capítulo 4, verso número 5. Y el tema que vamos a considerar en este día se llama la amabilidad. La amabilidad. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer el verso 5. Dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Gloria a Dios. Una vez más, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Gloria a Dios. El Señor bendiga su palabra. ¿Qué es la amabilidad? Algunos tal vez nos demos una idea de qué es la amabilidad. Y dice el diccionario de la lengua española, es muy cortito pero se entiende bien, dice: la amabilidad o amable es la persona que se conduce con agrado, con educación y afecto hacia los demás. Es la persona que se conduce con agrado, con educación y con afecto hacia los demás. Esa es la amabilidad, esa es la palabra de una persona amable. ¿Por qué el Señor nos habla de esto? Que para alguien puede ser algo que no sea importante. ¿Por qué hablar de la amabilidad? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver el contexto de este texto. Vamos a ver el verso número 1. Y dice el apóstol Pablo: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. ¿Se da cuenta, hermano, de qué manera el apóstol Pablo se dirige a los filipenses? ¿Se da cuenta con cuánta amabilidad les habla? ¿Se da cuenta con cuánto amor les habla? Vamos a leerlo otra vez. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Con cuánto amor les habla el apóstol Pablo, con cuánta amabilidad, con cuánto aprecio les habla. Y el apóstol Pablo dice de qué manera tienen que ser tratados los hermanos, de qué manera se les tiene que hablar. Y aquí él nos está dando la prueba de esto. Verso número 2. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que estas dos hermanas tenían problemas entre ellas. Algo no estaba bien entre ellas, dice, y le habla a su compañero fiel y le dice:
ayúdalas, habla con ellas, dile que no está bien lo que están haciendo. Ninguna de las dos es amable una con otra, habla con ellas. Dice el verso número 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. La palabra de Dios nos recomienda que siempre estemos gozosos. Esto para alguien que ahorita esté pasando una prueba puede ser muy difícil. Y es difícil que en una prueba, que en una circunstancia nos mostremos gozosos. Es muy difícil, es muy difícil. Yo he pasado por pruebas difíciles y sé que no es fácil tener gozo cuando estás sufriendo, cuando estás enfermo, yo lo sé. Pero sí, dentro de la enfermedad, dentro del sufrimiento, sí se puede dar gracias a Dios. Sí se puede levantar las manos y decir, Señor, gracias por la prueba. Yo no sé por qué viene esto, pero usted sí sabe por qué estoy pasando por esta prueba y sé que es para mi bien. Eso sí lo podemos hacer. Y yo doy gloria a Dios porque algunos que han pasado pruebas, sufrimientos, enfermedades, le dan la gloria a Dios y le dan gracias. Y eso es bueno, eso es muy bueno, hermanos. Y en el verso número 5, que es la base de nuestra predicación, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Tu amabilidad, que la conozcan todas las personas, todas, dice, todas. Y luego termina el texto, hermano, con algo muy importante, muy importante. Este versículo es muy pequeño, pero termina con un mensaje muy importante. ¿Y cuál es el mensaje al final de este texto? El Señor está cerca. ¿Y qué nos quiere decir con esto? Que nosotros, que a veces no sabemos dominar nuestro carácter, que a veces no sabemos ser amables, que a veces no transmitimos ese gozo, nos dice, el Señor está cerca, el Señor está cerca. Y dice que siempre debemos de tener el gozo de Cristo, el gozo de la salvación. Y nos habla este texto de dos cosas. Una, que nuestra amabilidad, que nuestra gentileza sea conocida de todas las personas, de todas, no solamente de unas cuantas. No solamente cuando estemos de buenas seamos amables, sino que en todo momento nos comportemos de manera amable, que en todo momento nos comportemos hacia los demás con educación y con afecto. Y esto el Señor lo dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Es un pequeño consejo que el Señor nos da y que algunos de nosotros no lo hemos sabido experimentar en nuestra vida. Hay ocasiones en que la gente dice de nosotros, siempre anda así, siempre anda así. ¿Por qué? Y esto en un hijo de Dios no debe de ser así. No debe ser así. El esposo tiene que ser amable con su esposa, amable. Le debe transmitir afecto, le debe transmitir aprecio y sobre todo le debe transmitir amor. Y juntamente con la amabilidad, pues va de la mano la paciencia, juntamente con la amabilidad. Juntamente con la amabilidad, el aprecio, va de la mano el soportar las cosas. ¿Soportarlas cómo? Con alegría, con gozo. Vemos el ejemplo de Job. Vemos el ejemplo claro de Job. Y alguien lo mencionaba apenas cuando Job recibió todas esas calamidades, cuando Job recibió todas esas enfermedades, y su esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Antes de que te mueras, maldice a Dios por lo que te ha mandado. Y Job, que era inteligente, que era temeroso de Dios, que sabía que Dios vive, que Dios existe, gloria a Dios,
Le dice, como una mujer fatua has hablado. La palabra fatua quiere decir necia, loca. Es como una mujer fatua has hablado. ¿Acaso solamente recibiremos el bien que Dios nos da y no recibiremos el mal? No, mujer, estás equivocada. También el mal hay que recibirlo y hay que recibirlo bien. Las palabras de Job, ¿cuáles fueron? Desnudo salí del vientre de mi madre. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Se da cuenta que Job, en medio de su calamidad, en medio de su angustia, en medio de su tristeza, en medio de su enfermedad, le da la gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Nosotros lo podemos hacer, claro que lo podemos hacer también nosotros. También nosotros lo podemos hacer. También. ¿Por qué? Porque tenemos esa capacidad que Dios nos dio. Esa es la capacidad que Dios nos da a nosotros, que somos sus hijos. Y quiero compartirle cómo el Señor Jesús nos da un ejemplo de amabilidad. Vaya conmigo a el Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, hacia atrás. Verso 50. Mateo 26, verso 50. Y nos da un ejemplo de amabilidad del Señor. Vamos a leer desde el verso 47 y nos habla cuando Judas busca la manera de entregarlo por unas monedas de plata. Y cuando Judas lo encuentra, vea lo que sucede y vea cómo el Señor le habla. El Señor ya sabía que era Judas, ya sabía que lo iba a traicionar. El Señor ya lo sabía todo, Él es Dios. Él lo sabe todo. Pero vea la manera en que lo trata a Judas. Verso 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba, o sea Judas, les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle, o sea, agárrenlo. Verso 49. Y enseguida se acercó al Señor Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y el Señor Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano al Señor Jesús y le prendieron. Pero quiero que preste atención en el verso 50. Llega Judas y el Señor ya sabía que le iba a dar un beso. Él ya sabía. Llega Judas, se acerca, le da un beso y los saluda. La palabra salve es como decir, hola, ¿cómo estás? Esa significa la palabra salve. Se acercó al Señor Jesús y le dijo, salve, maestro, y le besó. Y el Señor Jesús, la primer palabra con el que recibe al traicionero, ¿cuál es? Amigo. Vea cómo el Señor, en medio de esa situación tan embarazosa, le dice a Judas, amigo. ¿Cómo hubiera usted recibido a alguien que sabe que le va a decir algo que le afecte, que le va a hacer algo, algún mal? ¿Cómo lo hubiera usted recibido? Casi estoy seguro que lo hubiéramos recibido de otra manera. Ya sea que vienes, tú me vas a traicionar, tú eres el que me va a entregar a la muerte, tú eres eso, tú eres lo otro. Tal vez nosotros hubiéramos reaccionado así. Pero el Señor Jesús no. El Señor Jesús no. Él era amable. Él era cortés, él era educado, él era fino.
Él mostraba aprecio siempre. Y aún en este momento tan difícil de su vida, cuando estuvo con nosotros, recibe a Judas con amabilidad y con aprecio y con amor. Y le dice, amigo, ¿a qué has venido? Creo que tenemos mucho que aprender del Señor. Y lo digo por mí. Tenemos mucho que aprender del Señor. Tenemos que mostrarnos amables en las peores condiciones, en las peores situaciones en las que estemos viviendo. Y algunos de nosotros, algunos no hemos aprendido esto. Seguimos con nuestro carácter duro, con nuestro carácter feo, con nuestra conducta fea, enojándonos de todo, hablando cosas que no son, contestando mal hacia personas que ni siquiera tienen nada que ver con la situación. Y dicen, ¿qué tiene? ¿Por qué está así? Pues no sé, creo que está enojada, creo que está enojado. Y el Señor Jesús recibe al que lo traiciona con una palabra y le dice, amigo. Tenemos que aprender eso. Dice el apóstol Pablo, es importante que todos los hombres que te rodean, todas las personas, a donde quiera que vayas, te conozcan como una persona amable, como una persona educada, una persona que aprecia a los demás, una persona que tiene afecto, pero que ese afecto hacia los demás, esa amabilidad no sea fingida. Dice el apóstol Juan más adelante, que tu amor no sea con fingimiento, que tu amor no sea así, que tu amor sea sincero, que tu amor sea honesto, realmente. Eso es lo que la palabra de Dios nos invita. Y cuando todos comenzamos a practicar esta parte de ser sinceros, de ser amables, de ser afectuosos, de ser educados, dice la palabra de Dios que ahí envía el Señor bendición. Salmo 133. La armonía, hermano, no es algo que el Señor agarre y lo ponga y diga, aquí está la armonía. La armonía la creamos nosotros. La armonía nos corresponde a nosotros. Imagínense en un grupo donde estuviéramos, donde todos fuéramos afectuosos, fuéramos amables, fuéramos educados, mostráramos aprecio por los demás, por el más pobre, por el más insignificante. Imagínense lo que pasaría. Le voy a decir lo que pasa, dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde envía el Señor bendición y vida eterna? Donde las personas conviven en armonía, donde las personas se tratan con aprecio, con sinceridad, con afecto, con educación. Allí es donde envía el Señor bendición. Seamos amables, hermano, cuando estemos pasando por momentos difíciles. Seamos amables, hermano, cuando alguien nos hace enojar. Seamos amables. Cristo nos dio el ejemplo y nosotros somos sus discípulos. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga y que la palabra de Dios halle morada en vuestros corazones. Aleluya. Shalom.